inmunodeficiencias primarias. Hoy vamos a ver inmunodeficiencias primarias y en la próxima clase vamos a ver inmunodeficiencias secundarias, para que ustedes tengan conocimiento pues de cómo se producen estas condiciones. La idea entonces es que por lo menos hoy quede como claro la parte conceptual de inmunodeficiencias primarias, para que ustedes tengan como estos 8 días, lean el capítulo de inmunodeficiencias primarias que hay en el libro de Cubi, hay un capítulo muy bueno de inmunodeficiencias primarias. Hay un capítulo muy bueno de inmunodeficiencias primarias y ¿me están escuchando? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Y también en ese mismo capítulo básicamente están las dos inmunodeficiencias primarias y secundarias, ¿sí? De las secundarias, el modelo principal de inmunodeficiencia secundaria pues, que se menciona ahí es la infección por VIH y el desarrollo de SIDA. Obviamente hay otros tipos de inmunodeficiencias secundarias que vamos a ver en la clase de esta semana, pero digamos es como el ejemplo que se tiene ahí en el libro. Y de inmunodeficiencias primarias pues sí hay muchos ejemplos. Obviamente ustedes no se tienen pues, que aprender todos esos ejemplos de inmunodeficiencias primarias que aparecen allí, pero sí tienen que aprender lo que queremos con esta clase de hoy de inmunodeficiencias primarias y el caso taller de pronto que vamos a resolver para dentro de 8 días, es que ustedes aprendan a identificar las manifestaciones clínicas y las condiciones pues, que llevan a que uno pueda diagnosticar una inmunodeficiencia primaria. ¿Sí? Eso es básicamente lo que queremos que ustedes tengan claro. Entonces, por eso es importante, les recomiendo que se lean muy bien el capítulo de inmunodeficiencias primarias, para que les quede claro esa parte. Además, hay digamos, ese capítulo de Cubi habla de inmunodeficiencias primarias y algunas patologías, ¿cierto? Pero hay un capítulo del libro de la Universidad de Antioquia, de Inmunología de la Universidad de Antioquia, que habla precisamente o específicamente mejor de una condición que se llama síndrome de infección recurrente. Y cómo a partir del diagnóstico del síndrome de infección recurrente, nosotros podemos llegar más fácilmente a poder diagnosticar una inmunodeficiencia primaria. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver hoy, cómo a partir del diagnóstico de un síndrome de infección recurrente, nosotros podemos establecer el diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para que vamos viendo. Bueno, ¿están viendo la presentación? No, profe.
No, Profe, a mí no No, me parece. A mí tampoco No. me parece. esperemos a ver un momentico, a ver, está muy lento el internet. Ya, profe, ya se ve. Ya, Sí. profe, Está como lento. Profe, tú dijiste ahorita que inmunología de Cubi, ¿cierto? Sí, inmunología de COVID. ¿Qué capítulo es? Es que no lo encuentro. Ay, no me acuerdo exactamente el número del capítulo, pero es inmunodeficiencias primarias y secundarias. Es uno de los finales, ¿no? Como de los últimos. Bueno, vieron que pasé la diapositiva. sí, profe. Bueno, muy bien, listo. Entonces, miren, eh, la idea entonces es que podamos, a partir de poder tener como claridad sobre algunos aspectos de infecciones que se puedan presentar a repetición en los individuos, pues podamos llegar al diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria. ¿Listo? Entonces el cuento es que en la Universidad de Antioquia hay un grupo hay un grupo de investigación que se llama el grupo de inmunodeficiencias primarias. Entonces ellos son los que hacen a nivel de Colombia, pues ellos son básicamente los que hacen el diagnóstico de la infección, del síndrome de infección recurrente. Espérame un segundo, por favor. Espérame un segundo, yo resuelvo aquí algo.
Listo, bueno, qué pena con ustedes. Bueno, entonces miren, resulta que para uno poder llegar al diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria, primero tiene que resolver algunos asuntos que tienen que ver obviamente con el paciente, ¿cierto? Entonces, el criterio que se tiene para uno arrancar digamos, el análisis de estos pacientes es si ellos presentan infecciones a repetición, ¿sí? Infecciones recurrentes. Eso es, digamos, como lo primero que hay que valorar en estos pacientes. Lo otro es que la mayoría de los pacientes que llegan con infecciones recurrentes o infecciones a repetición son niños, ¿sí? Son niños, son menores de 15 años y tienen, digamos, la condición típica es que tengan infecciones a repetición, ¿listo? Entonces, cuando llega un paciente de este tipo, pues uno lo que tiene que hacer primero, valorar primero, es si esas infecciones que se están dando a repetición pueden ser consideradas normales o anormales. ¿Por qué? Porque uno diría, pero es que una infección no es normal. Depende de los criterios, ¿cierto? Depende de las condiciones en las que se estén dando las infecciones, ¿sí? Uno puede tener un síndrome de infección recurrente normal porque se están presentando episodios de infecciones a repetición. Por ejemplo, los niños que ingresan al jardín, al preescolar, ¿cierto? Ellos, como están en contacto con otros niños, pues lo más normal es que tengan infecciones, por lo general, que tengan infecciones a repetición, ¿sí? Pero si esas infecciones a repetición en esos niños, por ejemplo, son leves, o sea, digamos, las manifestaciones clínicas son muy leves, o sea, es una gripa normal que no trasciende, que se puede manejar con líquidos o se puede manejar con los medicamentos normales, es de corta duración y por lo general los mecanismos de defensa actúan y lo controlan rápidamente, pues esas son condiciones infecciosas normales, ¿sí? Entonces, uno lo primero que debe valorar es eso, si está al frente de una persona que tenga un síndrome de infección recurrente normal, ¿sí? Que sea, o sea, que las infecciones sean, pueden ser recurrentes o pueden ser repetidas, pero que sean leves, de corta duración y por lo general se controlen muy bien por los mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, bajo esas consideraciones, uno puede pensar que, pues si bien el niño tiene infecciones a repetición, pues las está controlando y es normal para la edad. De hecho, si ustedes ven la tabla de abajo, para la edad se han establecido incluso hasta un número de infecciones por año, ¿sí? Infecciones respiratorias agudas por año. Y así hay incluso para otras condiciones clínicas, para otras patologías, ¿sí? No solamente infecciones respiratorias, sino diarreicas o gastrointestinales mejor, geniturinarias. Entonces, de acuerdo a los estudios de prevalencia, se han logrado establecer algunos rangos en los que uno espera que, pues, que los niños tengan un cierto número o cierta cantidad o episodios de infecciones de diferentes tractos durante el año, ¿sí? Y que se considera, dentro de eso se considera normal, si no ha trascendido ninguna otra condición clínica, ¿sí? O sea, si todas han sido, por ejemplo, infecciones leves, de corta duración, son autolimitadas, es decir, que el niño simplemente con un medicamento, digamos, con un antibiótico oral tuvo, con un antiviral oral tuvo, con medicamentos para el dolor y para la fiebre fueron suficientes. Entonces, bajo estas consideraciones, uno debe siempre valorar que es lo más normal encontrar infecciones a repetición y recurrentes en los niños, y sobre todo lo que yo les digo, cuando los niños entran en la edad preescolar, pues básicamente el contacto con otros niños hace que ellos aumenten esa cantidad o esos episodios de infecciones, ¿cierto? Entonces, eso es lo normal que nosotros encontramos. Pero, pero eso puede pasar a ser anormal.
Eso puede pasar a ser anormal y aquí es donde ustedes como médicos pues tienen que empezar a valorar toda esa parte para mirar a ver qué es lo que está haciendo o qué está sucediendo en el niño que se considere anormal. Entonces, para la normalidad hay básicamente como tres conceptos que son muy importantes. Uno es la recurrencia, otro es la recaída y otro es la persistencia de la infección. La recurrencia es básicamente, digamos, las infecciones a repetición, ¿cierto? Recurrencia casi siempre la definen como procesos infecciosos continuos a repetición que van separados por periodos libres de signos y síntomas, ¿sí? Eso es básicamente la recurrencia. Por lo general, por 2 o más microorganismos, ¿sí? Eso es recurrencia. Recaída, pues básicamente es que es un niño que iba en una franca recuperación y de pronto pues recayó, o sea, de pronto otra vez nuevamente tuvo un episodio infeccioso por el mismo microorganismo, ¿cierto? Y persistencia de la infección, pues básicamente es que el microorganismo persiste, siempre está dentro del cuerpo y pues no se logra eliminar. Y la persistencia de la infección pues tiene mucho que ver con las recaídas y con la recurrencia, ¿cierto? O sea, si el microorganismo está dentro del cuerpo, pues obviamente eso contribuye con que el niño tenga recaídas y tenga repeticiones de esos procesos infecciosos. Entonces, uno puede definir el síndrome de infección recurrente anormal como la expresión de trastornos inmunológicos o no inmunológicos caracterizados en función de la frecuencia inusual de su aparición, la severidad de sus manifestaciones clínicas y la etiología de las infecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el SIRA se puede presentar como consecuencia de una alteración inmunológica o no, ¿cierto? O sea, puede que lo que lleve a que las personas o a que los niños tengan infecciones a repetición sea porque tienen una alteración del sistema inmunológico o porque no lo tienen, sino que sea otra condición, que ya vamos a ver enseguida. Y se caracterizan en función, uno, de la frecuencia inusual de su aparición. Recuerden que tenemos ciertas frecuencias esperadas para los episodios de infecciones, ¿cierto? Pero si esa frecuencia se altera, se aumenta el número de episodios infecciosos respiratorios, por ejemplo, ¿sí? Esas manifestaciones clínicas ya no son leves como ocurría en el síndrome de infección recurrente normal, sino que ya son severas, ¿sí? Y la etiología de las infecciones, porque a veces tiene que ver ya es con microorganismos que son muy patogénicos o microorganismos que pueden ser inusuales, ¿cierto? O sea, que normalmente no están produciendo ese tipo de infecciones en esos órganos o en esos tejidos, sino que ellos lograron colonizar o lograron entrar a un sitio en el que normalmente ellos no lo hacían o que eran fácilmente controlados por el sistema inmunológico o por los tejidos de los diferentes órganos, ¿cierto? Entonces, ya el SIDA tiene que ver es con trastornos inmunológicos o no inmunológicos, ¿cierto? Y totalmente una alteración en la frecuencia de la aparición de esos episodios infecciosos y de la severidad. Por favor, si no van entendiendo algo, me pueden preguntar. Entonces, hay muchos criterios. ¿Cómo así que no Vale. inmunológico? Es que ahí se me cortó. Claro, porque ahorita vamos a ver, enseguida vamos a ver que el SIDA puede tener un origen inmunológico o no inmunológico, ¿sí? En el inmunológico vamos a llegar hasta el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, porque sería la inmunodeficiencia la que estaría dando origen a que el niño tenga infecciones a repetición, ¿cierto? Entonces, por el origen inmunológico vamos a llegar hasta allá, pero también puede ser de origen no inmunológico, y ya enseguida les voy a explicar cómo es el origen no inmunológico. Entonces, hay muchos criterios para el diagnóstico de
de SIRA, que es el síndrome de infección recurrente anormal. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es el aumento en la frecuencia para la edad de las infecciones por año, ¿sí? Que depende mucho digamos, del tejido que está siendo afectado, ¿cierto? O sea, ustedes tienen que estar muy pendientes de cuál es la frecuencia que se espera para las infecciones respiratorias, para las gastrointestinales, genitourinarias, de acuerdo a la edad de cada niño, ¿sí? Entonces, hay un aumento en la frecuencia para la edad de esas infecciones por año. Eso es un criterio para el diagnóstico de SIRA. Dice, hay mayor recurrencia, o sea que, ¿se acuerdan que les dije que la recurrencia se medía en la cantidad de episodios infecciosos que habían y el tiempo, ¿cierto?, que había entre cada uno de esos episodios infecciosos, que por lo general era de 2 meses. Entonces, cuando hay mayor recurrencia significa que ese tiempo se acorta. Entonces vamos a tener mayor número de episodios infecciosos. Ya no es un periodo de 2 meses libre de signos y síntomas, sino que es un periodo de 1 mes, un periodo de 15 días. ¿Listo? Entonces hay mayor recurrencia. Otra característica importante de los pacientes en SIRA es que por lo general necesitan hospitalizaciones para poder ser tratados contra los microorganismos, ¿cierto? Digamos, para poderles tratar esas infecciones. Y por lo general esas hospitalizaciones es porque no respondieron bien por ejemplo, al tratamiento oral, al tratamiento con pastillitas, con antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios. Entonces necesitaron hospitalizarlos, uno para poder estabilizarlos, porque digamos, se pierde la homeostasis fisiológica del cuerpo, pero también porque se necesita darle medicamentos a veces que son más fuertes y son medicamentos endovenosos. Entonces para eso se necesita hospitalizaciones y por lo general es un criterio muy, muy típico de los niños que tienen un síndrome de infección recurrente anormal. Son las hospitalizaciones frecuentes. Otro criterio son los gérmenes o los microorganismos que son oportunistas o inusuales. Entonces son microorganismos que por lo general entonces no están ubicados en los sitios donde uno normalmente los ve ubicados, ¿sí? Y están causando infecciones. Entonces, por ejemplo, una Candida albicans causando una infección del tracto gastrointestinal, ¿sí? Algunos streptococos o estafilococos causando también enfermedades respiratorias. Entonces, casi que cuando aparecen microorganismos que normalmente no causan esos cuadros infecciosos, eso le hace a uno pensar que puede estar al frente de un SIRA, ¿cierto? O sea, un niño que no está de alguna manera controlando esos microorganismos. Bueno, y hay muchos otros criterios como las complicaciones y las secuelas. Por lo general, normalmente un niño debería de ser capaz de resolver los procesos infecciosos, pero en muchos casos se complican y terminan siendo hospitalizados, ¿cierto? Algunos de ellos pueden tener hasta secuelas en diferentes órganos en donde se lleva a cabo pues, el proceso infeccioso. Por ejemplo, en las otitis a repetición se producen muchas secuelas que dejan cicatrices pues, en los tímpanos y en algunas otras estructuras del oído. Cuando no hay respuesta inadecuada al tratamiento, como les mencioné ahorita, está muy asociado también con el retraso pondoestatural, es decir, digamos, con el retraso en el desarrollo, ¿cierto? En el desarrollo físico de los niños, baja talla y bajo peso. Reacciones anormales, por ejemplo, a las vacunas, ¿sí? No reaccionan bien. En algunos de ellos puede revertir, pero digamos que no es pues como lo más típico, pero pueden revertir las vacunas, sobre todo vivas, son las más peligrosas para ponerles a ellos. Bueno, y esos son pues como algunos de los criterios que tenemos para el diagnóstico de SIDA, y hay muchos otros, pero esos son digamos como los más típicos que se pueden observar.
Profe, Ujú. ¿qué se presentaría en el compromiso hematopoyético? Compromiso del sistema hematopoyético. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de anemias, ¿sí? Anemias aplásicas, estamos hablando de leucemias. Entonces, cuando hay compromiso del sistema hematopoyético que afecte la generación de células sanguíneas, eso obviamente va a impactar el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Y por lo tanto, entonces son niños que pueden estar presentando infecciones a repetición porque pues el sistema inmunológico no se está desarrollando de manera adecuada, ¿sí? O por ejemplo, cuando hay afectaciones del timo también, ¿sí? Cuando hay afectaciones del timo que no permiten un correcto desarrollo de este tejido y obviamente pues las células del sistema inmune no tienen donde educarse ni madurar, entonces también se van a ver afectadas, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que comprometa la médula ósea, que es donde se generan las células sanguíneas en su mayoría, pues obviamente va a tener una repercusión directa en que estos niños tengan la capacidad o no de poderse defender de algún microorganismo. O sea que la leucemia desencadena el SIDA. Uh-huh. Exactamente. Una leucemia puede desencadenar un SIDA. Muy bien, entonces, como ya les decía ahora, que íbamos a revisar es habían SIDA que es de origen inmunológico y hay un SIDA que es de origen no inmunológico, ¿cierto? Que el inmunológico nos va a llevar a definir si es una inmunodeficiencia primaria o si es una inmunodeficiencia secundaria, ¿sí? Y que el SIDA no inmunológico básicamente es porque hay algunos factores que pueden predisponer a los niños a sufrir estas infecciones a repetición. Entonces, por ejemplo, hay factores predisponentes que se denominan de tipo localizado, otros extensivo y otro diseminado que llevan a SIDA no inmunológico. Entonces, ¿qué es eso? Es básicamente un ejemplo típico de un factor predisponente localizado que lleva a un SIDA no inmunológico. Es, por ejemplo, un objeto extraño localizado. Entonces, por ejemplo, los niños que se meten cositas a la nariz, a los oídos, ¿cierto? O incluso que ingresan algunas veces insectos también por la nariz, por los oídos, y se quedan allí y se vuelven un foco de infección a repetición, ¿cierto? Entonces, que el niño que tenía cualquier cosita metidita allá en el oído porque él, dentro de su curiosidad, se metió cualquier cosita allá y eso se le volvió un foco de infección. Y él tiene infecciones a repetición en el oído, por ejemplo, o en la nariz, por ejemplo, y no tiene nada que ver con que sea de origen inmunológico o no. Simplemente, en este caso, es un objeto extraño que es el que está permitiendo que haya un proceso infeccioso a repetición, localizado, ¿cierto? Localizado porque es en un sitio específico, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de un SIDA no inmunológico. Profe, pero, o sea, ¿habrían infecciones recurrentes con el objeto ahí, pues como metido todavía o incluso cuando se lo retiran? No, exactamente, cuando el objeto está ahí metido, ¿cierto? Porque el primer paso para que se eliminen esas infecciones a repetición es quitar la fuente, ¿cierto? Quitar la fuente. Entonces, en este caso es quitar el objeto extraño para que no haya más infecciones a repetición, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, eso es un SIDA, porque es un niño que está teniendo otitis a repetición y probablemente por la frecuencia inusual de la aparición de esos, uno piensa que obviamente estoy al frente de un SIDA, pero ¿será un SIDA inmunológico o no inmunológico? Entonces ya cuando revisan bien o cuando se revisa bien el niño, entonces se encuentran con este tipo de cosas. Ah, no, es que tenía un objeto allá extraño metido, es que tenía un bichito, es que tenía una cucarachita por allá metida en el oído, es que, ¿cierto? Entonces, ya no es de origen inmunológico, simplemente era porque tenía un objeto extraño allá
metido y que se le volvió un foco de infecciones. ¿Listo? Ese es digamos, un localizado. Extensivo, por ejemplo, es el que tiene que ver mucho con las mucosas, con las mucosas de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, las fístulas en diferentes órganos. Las fístulas, por ejemplo, en diferentes órganos permiten que hayan procesos de infecciones a repetición. Uno muy típico, por ejemplo, de extensivo que tiene que ver con mucosas es, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, ¿sí? El reflujo gastroesofágico, pues básicamente lo que hace es mantener una mucosa alterada, distorsionada, que permite la entrada de microorganismos, ¿cierto? Entonces, eso hace que las personas puedan sufrir infecciones a repetición, pero no tiene que ver con que sea inmunológico, sino con que es una alteración que se está produciendo a nivel de las mucosas que permite la entrada fácilmente de microorganismos, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, se considera un factor predisponente y se denomina extensivo. Extensivo porque hace parte, básicamente, o hace parte no, se encuentra principalmente en las mucosas. Las fístulas también, fístulas de diferentes, fístulas intestinales, abdominales, respiratorias. Las fístulas también contribuyen mucho a que hayan infecciones a repetición, ¿cierto? Paso de microorganismos muy fácil desde un sitio hasta otro y obviamente pues la fístula tiene alterada la estructura de o altera mejor la estructura de los epitelios y por tanto entonces favorece los procesos infecciosos. Entonces ese es otro ejemplo de extensivo. Hay algunos síndromes, por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de la cilia inmóvil, que es básicamente que los cilios de los tractos respiratorios no se mueven y pues básicamente si no se mueven los cilios del tracto respiratorio, pues no hay cómo eliminar los microorganismos de allí, ¿cierto? Porque las células tienen como unas pelucitas que hacen que los microorganismos puedan ser eliminados del tracto respiratorio. Y si no se mueven esas células, pues básicamente los microorganismos no pueden ser eliminados y se dan infecciones a repetición, ¿sí? La fibrosis quística, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es la fibrosis quística? Profe, se da por una degranulación de los neutrófilos a nivel del pulmón que forma esa fibrosis, si no estoy mal. La fibrosis quística es una patología en la cual hay un aumento en la producción de moco sobre todo o principalmente en las mucosas de tracto respiratorio y se da una acumulación de moco. Esa acumulación de moco lo que hace es atrapar microorganismos y esos microorganismos allí atrapaditos pues de cierta medida favorece también el contacto que puedan tener ellos con el epitelio, ¿sí? Entonces eso permite que eso permite que los microorganismos pues que les quede más fácil ingresar al cuerpo, ¿sí? Entonces hay patologías que pueden estar asociadas con este tipo de síndrome, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando del síndrome de infección recurrente anormal, que es de origen no inmunológico, ¿sí? Y estamos viendo algunos factores que pueden, digamos, algunos factores que pueden ver o que pueden estar relacionados pues con esos SIRAs no inmunológicos. Entonces, como les dije, el localizado, el extensivo, que tiene que ver con las mucosas, y el diseminado. El diseminado, entonces, tiene mucho que ver sobre todo con infecciones que se dan por vía sanguínea. Tiene que ver, por ejemplo, con válvulas cardíacas, por ejemplo, que se vuelven foco de infección, ¿sí? Por ejemplo, cuando se ponen algunas estructuras a nivel del corazón, a nivel de los riñones, que se vuelven como foco de infección.
¿sí? Válvulas cardíacas, digamos, artificiales. Entonces, a partir de allí, algunos microorganismos pueden colonizar esas estructuras y pueden diseminarse desde allí, ¿cierto? Entonces, eso no es un SIRA inmunológico, sino que es un SIRA no inmunológico porque, digamos, en este caso, una estructura se está volviendo como un foco de infección y logra la diseminación a través de vía sanguínea a diferentes órganos y tejidos. Entonces, por eso a esa le llaman diseminada. ¿Listo? De esa, pues sí hay muy pocos ejemplos, pero digamos que lo más típico es encontrar estructuras que se le ponen a las personas, un TENS, cualquier estructura de estas que se ponen en el corazón, en los riñones, y que se vuelven como focos de infección, catéteres, se vuelven como focos de infección para que estos microorganismos pues, puedan circular libremente y puedan causar procesos infecciosos. Entonces, ese es el SIRA no inmunológico, o digamos algunos de los ejemplos de SIRA no inmunológico. Entonces, cuando ustedes están haciendo el diagnóstico de un síndrome de infección recurrente, pues lo primero que tienen que pensar es que puede ser normal, ¿sí? Entonces tienen que mirar esos criterios que estábamos mencionando ahorita. Entonces, cuántas veces lo han hospitalizado, cuáles han sido los procesos infecciosos que ha tenido, cuál ha sido la frecuencia, qué tan leve han estado las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Y hacer como esa valoración inicial para ver si es normal o no. Si ustedes establecen que es un SIRA, o sea, que es un síndrome de infección recurrente anormal, entonces tienen que entrar a mirar si es inmunológico o no inmunológico. ¿Qué es lo más frecuente? Que sea no inmunológico, o sea, que es lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Que haya una fístula, que haya otra enfermedad de base, que haya una alteración a nivel de las mucosas, ¿sí? Una fibrosis quística, bueno, cualquiera de esas condiciones que le permita a uno definir si es un SIRA no inmunológico, ¿cierto? Que eso es más frecuente que un SIRA inmunológico. Si ustedes descartan el SIRA no inmunológico, entonces dicen no tiene nada, ninguna condición que, digamos, lo predisponga a tener infecciones a repetición, entonces piensan en un SIRA inmunológico, ¿cierto? De los SIRAs inmunológicos, el más frecuente son las inmunodeficiencias secundarias. Primero son las inmunodeficiencias secundarias. El más raro de todos es la inmunodeficiencia primaria. ¿Por qué? Porque miren que hay muchas condiciones que tienen que ver con las inmunodeficiencias secundarias. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Pero miren por ejemplo, todo lo que se considera una inmunodeficiencia, o no se considera, lleva a una inmunodeficiencia secundaria. Entonces, por ejemplo, la primera causa de inmunodeficiencia secundaria que hay a nivel mundial es la desnutrición. ¿Por qué? Porque pues, obviamente una persona desnutrida no tiene una buena ingesta de proteínas y de calorías que son necesarias para que las células pues cumplan todas sus funciones metabólicas, ¿cierto? Y produzcan las proteínas que ellas necesitan para sus funciones. Entonces, la primera causa mundial de inmunodeficiencia secundaria es la desnutrición. Y la segunda es la infección por VIH. La infección por VIH. Entonces, la infección por VIH es una inmunodeficiencia secundaria o lleva a una inmunodeficiencia secundaria, ¿cierto? Porque la infección por el VIH pues altera muchos de los componentes del sistema inmunológico, no solamente los linfocitos TCD4 como aparecen allí. Está también la prematurez y la inmadurez de los niños, porque pues, los prematuros o inmaduros pues tienen un sistema inmunológico que apenas está terminando de madurar, apenas está terminándose de organizar y pues obviamente eso hace que sean más susceptibles a procesos infecciosos. Hay infecciones congénitas, hay enfermedades infecciosas que están asociadas también con enfermedades secundarias diferentes a la infección por VIH. La infección por VIH es la más típica, pero hay otras, miren ahí en ese cuadrito, hay otras
infecciones que también están asociadas con alteraciones del sistema inmunológico que llevan a inmunidades secundarias. Hay enfermedades metabólicas como la diabetes, la falla renal y la hepática, que también tienen que ver con generación de inmunidades secundarias. Enfermedades infiltrativas de la médula ósea. Entonces aquí es donde caben, que pronto ahorita me preguntaban, por las leucemias. Entonces aquí caben las leucemias, ¿cierto? Leucemias, linfoma no Hodgkin, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con procesos malignos hematológicos, pues obviamente van a tener una repercusión directa en el sistema inmunológico y eso va a llevar a una inmunodeficiencia secundaria. Por eso se llama inmunodeficiencia secundaria A. Una inmunodeficiencia secundaria A, una desnutrición, a una infección por VIH, ¿cierto? Puede haber inmunodeficiencia secundaria por medicamentos, ¿sí? Medicamentos que alteren, por ejemplo, el ciclo celular, ¿cierto? O medicamentos que sean inmunosupresores, ¿sí? La radiación, por ejemplo, también. Hay otros medicamentos que son los que se usan, por ejemplo, para tratar la hipertensión, que también se han asociado con inmunidades secundarias, como el captopril. Bueno, enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿sí? Los traumas, las quemaduras, la esplenectomía, tiene mucho que ver con el desarrollo de una inmunodeficiencia secundaria. Los traumas y quemaduras básicamente es porque exponen los tejidos, ¿cierto? Exponen los tejidos, exponen la piel a los microorganismos del medio ambiente. Entonces se rompe esa barrera inmunológica y básicamente a los microorganismos les queda muy fácil pues poder ingresar y poder causar una infección. La esplenectomía, porque recuerden que el vaso es el principal órgano que hay para el filtro de la sangre, ¿cierto? Y ahí se filtran, muchísimos microorganismos se filtran allí, en el vaso. Sobre todo microorganismos que van, obviamente, por vía sanguínea y son, por ejemplo, del tipo bacteriano. Son los que más se filtran en el vaso, bacterias encapsuladas, por ejemplo. Entonces, el hecho de que no tengamos vaso por una esplenectomía, pues nos expone a la infección por este tipo de microorganismos, ¿cierto? Profe, Dale. entonces cuando inmunosuprimen a un paciente, pues con medicamentos para hacerle algún trasplante o algo así, se podría decir que tiene una inmunodeficiencia secundaria. Un SIRA inmunológico con inmunodeficiencia secundaria por medicamentos inmunosupresores, ¿cierto? No podemos decir que ya está en una inmunodeficiencia secundaria porque tendríamos que verlo asociado con infecciones a repetición, ¿cierto? Para poder decir que es el tratamiento inmunosupresor el que lo tiene en una inmunodeficiencia secundaria, ¿sí? Porque hay muchas personas que reciben tratamientos inmunosupresores por diferentes condiciones, ¿cierto? Por trasplantes, por enfermedades autoinmunes, pero se cuidan muy bien, tienen una muy buena adherencia al tratamiento y no tienen infecciones a repetición. Entonces, digamos que ellos están inmunosuprimidos, pero no tienen una inmunodeficiencia secundaria, ¿cierto? Hasta ese momento. En el momento en el que se empiecen a presentar las infecciones a repetición, las manifestaciones clínicas graves, las hospitalizaciones, entonces ya ahí sí, podemos estar entonces hablando de una inmunodeficiencia secundaria como consecuencia del tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Muy bien, si nosotros recuerden entonces que es más frecuente, ¿cierto? Las inmunodeficiencias secundarias que las primarias, ¿sí? Porque miren estas condiciones, pues estas condiciones son condiciones que se pueden presentar muy fácilmente, ¿cierto? O sea, son condiciones que podemos encontrar en los niños y que los pueden llevar a una inmunodeficiencia secundaria. Entonces, esto es más frecuente. Entonces, siempre que lleguen al SIRA
de origen inmunológico, piensen en una inmunodeficiencia secundaria. Y primero piensen en un estado de desnutrición, porque pues en Colombia tenemos obviamente muchos niños desnutridos. Piensen en una infección por VIH, ¿cierto? Piensen en otras infecciones congénitas, piensen en enfermedades metabólicas, ¿sí? En alteraciones neoplásicas. Entonces hay que pensar como en esas cosas antes de pensar en una inmunodeficiencia primaria. Pero después de que hayamos descartado, por decir así, algunas de estas condiciones, ahí sí nos podemos preguntar si entonces este paciente es un paciente con una inmunodeficiencia primaria. Las inmunodeficiencias primarias son por lo general enfermedades congénitas que resultan de mutaciones en genes que afectan la producción y o función de moléculas críticas para el desarrollo, mantenimiento y regulación del sistema inmune y de la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente son enfermedades para las que ya se han descrito mutaciones en genes que tienen que ver con la respuesta inmune, ¿cierto? Con la respuesta inmune en todo sentido, en la regulación, en el mantenimiento y en la activación, digamos, de la respuesta inmune, ¿cierto? Entonces, las inmunodeficiencias primarias, por lo general, son alteraciones genéticas que llevan a que, obviamente, se afecte la función del sistema inmunológico, ¿sí? Y casi que para la mayoría de ellas, para muchas, ahí ya está descrito, digamos, ya está descrito la alteración inmunológica que se produce. Y así como la mutación que lleva a esa alteración inmunológica. Hay grupos, las inmunidades primarias son muchas, ¿sí? Pero hay algunas que son como las más típicas y que se pueden clasificar como en grandes grupos. Entonces está, por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas, que son combinadas es porque son de linfocitos T y B, por eso se llaman combinadas, ¿cierto? La de inmunodeficiencias de anticuerpos, o sea, que tiene que ver mucho con deficiencias de linfocitos B. Las inmunodeficiencias de células fagocíticas y las inmunodeficiencias del complemento. Estos son como, digamos, como los grandes 4 grupos que nosotros tenemos de inmunodeficiencias. Las que son combinadas de T y B, las que son de anticuerpos, que involucran obviamente a los linfocitos B, las que son de los fagocitos, o sea, estamos hablando de macrófagos, neutrófilos, ¿cierto? Y las que son del complemento. Esos son, digamos, como los 4 grupos importantes que nosotros podemos encontrar. ¿Veis? Hay características importantes de esas inmunodeficiencias primarias que de pronto nos ayudan a diferenciar un poquito, nos ayudan a orientar el diagnóstico de cuál podría ser la que está afectada a nuestro paciente. ¿Por qué se los digo? Porque ustedes tienen que también ir como direccionando el diagnóstico. Es decir, si ustedes dicen, bueno, ya descarté que fuera no inmunológico, ya descarté que fuera inmunológico por una inmunodeficiencia secundaria, parece una inmunodeficiencia primaria, pero de las primarias, entonces, ¿cuál componente es el que se ve afectado? ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen que entrar a valorar, por ejemplo, la edad de aparición de las infecciones a repetición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es de anticuerpos, si es una deficiencia de anticuerpos, por lo general, los anticuerpos maternos durante los primeros meses del niño pues van a proteger al niño de esas infecciones, ¿cierto? Entonces, las deficiencias de anticuerpos por lo general pueden aparecer un poquito más tardecito de un año, ¿sí?
Recuerden que los anticuerpos maternos tienen un pico máximo a los 12 meses, ¿cierto? O sea, al año del niño, y empiezan ahí a disminuir hasta los 18 meses, cuando ya a los 18 meses ya no hay anticuerpos maternos en la circulación del bebé. Entonces, durante esos primeros meses, los anticuerpos maternos protegen mucho al bebé. Entonces, casi que, digamos que enmascaran un poco el hecho de que el bebé no esté produciendo anticuerpos, ¿sí? Entonces, las infecciones a repetición las podemos ver alrededor de un año o digamos un año más. Así pues ahí digan la diapositiva que es menos de un año, pero por lo general son más tardecito, entre un año o un poquito más. Se pueden empezar a ver esas infecciones a repetición por la curva de los anticuerpos maternos, ¿sí? Las que son inmunodeficiencias combinadas e inmunodeficiencias de fagocitos, esas inmunodeficiencias sí son más digamos, afectan mucho más la respuesta inmunológica. No es que los anticuerpos no tengan ningún efecto, no. Ustedes saben que nosotros necesitamos anticuerpos para podernos defender. Pero si nosotros tenemos anticuerpos, pero no tenemos quien fagocite lo que los anticuerpos están opsonizando, pues obviamente eso va a tener un efecto en los procesos infecciosos, ¿cierto? O sea, el microorganismo puede estar, digamos, más tiempo, puede permanecer más tiempo circulando, ¿cierto? Porque no hay quien lo fagocite. O, por ejemplo, si no tenemos linfocitos T y B que activen la respuesta inmunológica, que produzcan anticuerpos, pues eso va a ser todavía más grave, ¿cierto? Entonces, por eso las que son combinadas, por lo general la de aparición es mucho más temprano que, por ejemplo, la de anticuerpos o que incluso la de fagocitos. Pero entre anticuerpos y fagocitos, por lo general, las infecciones a repetición aparecen más temprano en las deficiencias de fagocitos. Y es precisamente por eso, porque si bien nosotros podemos tener anticuerpos y el niño puede tener anticuerpos maternos, pero ¿quién lo fagocita? ¿Quién fagocita esos complejos inmunes o esos anticuerpos que están opsonizando a los microorganismos, ¿cierto? Entonces, se van a empezar a ver infecciones a repetición a más temprana edad. Y la del complemento, pues sí puede ser, a cualquier edad se pueden empezar a ver esas infecciones a repetición, porque pues obviamente el complemento es importante para eliminar muchos microorganismos, pero si tenemos, digamos, los fagocitos, si tenemos las células T y B bien, ¿cierto? O sea, si hay fagocitosis, si hay producción de anticuerpos, pues la deficiencia del complemento no se va a ver tan fácil y obviamente pues las personas no van a estar tan afectadas como en el caso de una deficiencia combinada o de fagocitos, ¿sí? Entonces, la edad de aparición de las infecciones a repetición es importante y eso nos le da a uno una guía de qué pueda estar pasando, hacia dónde debe orientar uno el diagnóstico de la inmunodeficiencia primaria, si es una deficiencia de anticuerpos, si es combinada de fagocitos o si es de complemento. Digamos, los tejidos que son afectados, pues ahí sí es un poquito complicado, pues porque son básicamente muy similares entre ellos, ¿cierto? Muy similares, tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, la piel. Entonces, a veces puede ser complicado establecer o ayudar a establecer el diagnóstico solamente con el tipo de tejido que se ve afectado. Algo que sí puede ayudar al establecer el diagnóstico es el tipo de microorganismo. Por lo general, cuando hay deficiencia de anticuerpos, los microorganismos son del tipo bacteriano y son, por ejemplo, bacterias piógenas, bacterias encapsuladas, que son muy bien controladas por los anticuerpos o las bacterias extracelulares, o sea, microorganismos extracelulares, que los anticuerpos, como están por fuera de la célula, pues los anticuerpos pueden llegar a ellos más fácilmente. Entonces, en la deficiencia de anticuerpos yo puedo encontrar muchas infecciones a repetición por bacterias extracelulares. Lo contrario sucede con la inmunodeficiencia combinada. Como ya involucra a los linfocitos T, entonces ahí
muchos de esos microorganismos son intracelulares. Entonces ya ahí estamos hablando de infecciones a repetición, sobre todo virales, ¿cierto? Sobre todo virales. Hay obviamente infecciones a repeticiones por hongos, por protozoos, como consecuencia de una inmunodeficiencia combinada, o sea, de deficiencia de linfocitos T y de linfocitos B. La deficiencia de fagocitos pues también tiene mucho que ver con bacterias que sean opsonizadas por anticuerpos, por ejemplo, ¿cierto? Porque como les decía, pues los fagocitos se encargarían de eliminar todos esos microorganismos, sobre todo microorganismos extracelulares. Y con el complemento, algo muy típico que se ha visto es que los niños que tienen deficiencia del complemento tienen infecciones a repetición por bacterias del género Neisseria. Son las más comunes. Pueden haber también por Streptococcus y Haemophilus, pero el más común de todos es por Neisseria. Entonces, eso también, digamos que ayuda a orientar el diagnóstico en este caso. Entonces, esos son los microorganismos que uno puede encontrar más comunes asociados con cada una de las inmunodeficiencias. Este cuadrito, este dibujito lo pueden encontrar en el libro de Cubi. Ahí pueden encontrar ustedes cómo cada una de esas inmunodeficiencias que se mencionan ahí, pues están asociadas con diferentes alteraciones y mutaciones en el sistema inmunológico, ¿sí? Lo que dice esta grafiquita, para que ustedes lean acerca de, por ejemplo, las enfermedades que están apareciendo acá. Ahorita vamos a mirar algunas características muy generales, pues, de estas inmunodeficiencias primarias, porque no nos podemos, pues, como no nos podemos quedar, pues, como discutiendo específicamente de cada una, pero hay cosas muy particulares de estas inmunodeficiencias. Y algo acá muy importante es que cuando la alteración de la mutación se da en estas células iniciales, pues obviamente la afectación va a ser muy grave de ahí para abajo, ¿cierto? O sea, básicamente entre más alta sea la alteración genética, pues mayores efectos va a tener en el sistema inmunológico, ¿cierto? O sea, no es lo mismo un paciente que tenga entonces, por ejemplo, una disgenesia reticular, que es una alteración en el desarrollo de las células madre que dan origen a las líneas mieloides y linfoides, que tener, por ejemplo, una deficiencia selectiva de inmunoglobulinas, ¿sí? En el cual voy a tener deficiencia de inmunoglobulina A o de M o de G, etc. Entonces, ¿por qué? Porque pues, obviamente esto afecta el desarrollo de todas las líneas. Entonces, obviamente esto casi que es incompatible con la vida, ¿sí? No es lo mismo tener una inmunodeficiencia combinada grave en las células progenitoras linfoides que van a afectar toda la línea linfoide, o sea, afectan a todos los linfocitos T y a los linfocitos B, que tener, por ejemplo, una deficiencia de adhesión leucocitaria que no permite que los neutrófilos y los monocitos por lo general puedan adherirse al endotelio y pasar al tejido. O sea, pues obviamente es grave, pero digamos que las consecuencias son distintas. Entonces, básicamente lo que les digo es que entre más alto sea la alteración, pues mayores consecuencias va a tener en el desarrollo de las células. Este cuadrito también está en el libro de Cubi y es un cuadrito muy chévere, muy interesante para ustedes porque básicamente les pone algunas de las inmunodeficiencias más comunes, ¿cierto? Como yo les dije, hay muchísimas inmunodeficiencias y cada vez salen más clasificaciones, pero estas digamos que son como de las más comunes. Los defectos específicos que se producen, la función que se ve alterada, el modo de herencia, si es autosómico recesivo, incluso el defecto cromosómico que se encuentra. ¿Sí ven? Entonces, básicamente para casi cada una de estas inmunodeficiencias ya se sabe cuál es el defecto que hay, ¿sí? Y por lo tanto, cómo se altera el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, miren, para la inmunodeficiencia combinada grave, por ejemplo, todas estas deficiencias que hay.
deficiencias de ADA, de PNP, de JAK3, de SAP70. Y miren esta deficiencia acá, deficiencia de RAC1 y RAC2. ¿Recuerdan para qué servía RAC1 y RAC2? ¿Alguien me dice? Como recombinación. Exactamente, era para esos procesos de recombinación BDJ que servían para que se expresara el TCR y el BCR de los linfocitos T, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, es deficiencia de RAC1 y RAC2, o sea que hay una mutación en esas enzimas, en esas proteínas que no permite entonces que haya un rearreglo, un reordenamiento del TCR o de la inmunoglobulina, que es lo que dice acá, ¿cierto? Función trastornada. No hay reordenamiento del gen para receptor de célula T, TCR o inmunoglobulina, que es el BCR, ¿sí? Entonces, al no haber eso, pues básicamente recuerden que cuando no se expresaban bien esos receptores, pues muchas células morían y no alcanzaban pues su maduración. Entonces, esta deficiencia contribuye muchísimo con el desarrollo de una inmunodeficiencia combinada grave, esas mutaciones, ¿sí? Por ejemplo, está el síndrome de DiGeorge. En el síndrome de DiGeorge hay una aplasia tímica, no hay timo. Entonces no se desarrollan las células T y las células B. Entonces miren que eso obviamente va a causar una inmunodeficiencia, ¿cierto? Las más conocidas son las gamma-globulinemias. Las gamma-globulinemias están de acá abajo. Estas gamma-globulinemias tienen que ver con la producción de anticuerpos. ¿Por qué se llaman así? Porque cuando uno hace una prueba del laboratorio que se llama electroforesis de proteínas, del suero, electroforesis de proteínas del suero, la fracción en la cual se encuentran los anticuerpos en esa electroforesis se clasifica como fracción gamma. Entonces, todos los anticuerpos están ahí. Entonces, por eso les dicen las gamma globulinas. Gamma, porque están en la fracción gamma de la electroforesis de proteínas, y globulinas, pues porque tienen una estructura globular. Entonces, por eso les dicen gamma globulinas. Las gamma globulinemias básicamente tienen mucho que ver con las deficiencias de producción de anticuerpos. Y de esas, una de las más típicas es la agamaglobulinemia ligada al sexo o ligada al cromosoma X. La agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Agama significa que no hay producción de anticuerpos, ¿cierto? Sin gamma-globulinemia, sin fracción gamma, o sea, sin anticuerpos. Y esa se logró identificar porque es una deficiencia de una enzima que se llama tirosina quinasa de Bruton o BTK, que tiene que ver con la señalización a través del BCR. Si no está esa proteína, pues no hay señalización. Y si no hay señalización, no hay maduración de los linfocitos B. Y si no hay maduración de los linfocitos B, pues no hay producción de anticuerpos. Entonces, esa es una de las, digamos, de las típicas gamma-globulinemias que se pueden encontrar dentro de las inmunodeficiencias primarias. Hay otra que yo les había mencionado alguna vez en clase, que es el síndrome de hiper-IgM, que también es ligado al cromosoma X, síndrome de hiper-IgM, en el cual se produce mucha inmunoglobulina M. Y eso se da como consecuencia de que hay un defecto, una mutación en el CD40 ligando, que es expresado por el linfocito T. Entonces, el CD40 ligando del linfocito T, como no está o está defectuoso, no interactúa con el CD40 del linfocito B. Si no hay esa interacción, recuerden que esa interacción es importantísima para el cambio de isotipo de las inmunoglobulinas. Entonces, si eso no se da, pues el linfocito B no va a cambiar el isotipo. Y la principal inmunoglobulina que producen los linfocitos B es la inmunoglobulina M, ¿cierto? Y ellos tienen que hacer cambio de isotipo hacia otras inmunoglobulinas.
pero entonces en este caso no lo haría. Entonces por eso se llama síndrome de hiper-IgM, o sea, un síndrome de hiperglobulinemia M, o sea, alta cantidad de inmunoglobulina M en la sangre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay cambio de isotipo. Hay otras inmunodeficiencias que tienen que ver con los anticuerpos, como la variable común, en la cual hay una disminución de inmunoglobulinas, deficiencia selectiva de inmunoglobulina A también, ¿cierto? Entonces digamos que estas son muy típicas, estas gamaglobulinemias. Estas son muy típicas, las gamaglobulinemias. Otra muy típica también, y sobre todo, por ejemplo, en Colombia hay muchos casos de enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica básicamente es una enfermedad que está asociada con la alteración de la explosión oxidativa de los neutrófilos y de los macrófagos principalmente. La explosión oxidativa, ustedes saben que es la producción de radicales de oxígeno, ¿cierto? Especies reactivas del oxígeno, que es lo que conocemos como ROS. Entonces, en la enfermedad granulomatosa crónica lo que hay es una alteración de un sistema enzimático que se llama el sistema NADPH oxidasa. Ese sistema NADPH oxidasa utiliza estos citocromos que aparecen ahí, que son los que están alterados. ¿Sí? Estos citocromos son los que están alterados. Entonces, como están alterados por mutaciones, entonces el sistema NADPH oxidasa no funciona de manera adecuada, no hay producción de ROS. Entonces, por eso, estos niños sufren infecciones a repetición. Bueno, a ver, y ya, por último tenemos, por ejemplo, esta que es el defecto de adhesión leucocitaria, que es una mutación en las integrinas, en una integrina, que es necesaria para que haya extravasación de los leucocitos a los tejidos. Entonces, es necesaria para que, perdón, es necesaria para que los leucocitos puedan pasar del endotelio o de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, ¿sí? La más común es la integrina beta 2, pero también pueden haber otras involucradas, pero digamos esta es la que normalmente tiene la mutación, se produce de manera defectuosa y no permite que las células pues, puedan pasar de los vasos sanguíneos a los tejidos, contribuyendo entonces con la aparición de inmunodeficiencias primarias, en este caso por defecto de adhesión leucocitaria. Bueno, ahí hay pues como más inmunodeficiencias primarias, como les dije. De hecho hay muchas más, pero no nos podemos pues tampoco detener en cada una porque no terminaríamos. Estas son como las más, digamos, estas son como las más típicas, ¿cierto? Las más típicas. Y para el caso dentro de 8 días, pues el caso es de una inmunodeficiencia primaria, obviamente de estas que son pues como las más frecuentes, y ustedes tienen que llegar al diagnóstico de cuál de estas puede ser. Aquí tenemos entonces algunos ya ejemplos gráficos, de las inmunodeficiencias. Entonces miren, por ejemplo, el defecto en CD40 ligando, ¿cierto? Del linfocito T. Entonces acá, en el CD40 ligando, ustedes ven mi señalador, ¿no? Sí, profe. Pero Bueno. pues de chiquito no la puedes poner como rojito o algo. No sé cómo hacer eso. No sé cómo hacerlo. Bueno, pero entonces acá miren, el CD40 ligando y el CD40. Entonces, si no está el CD40 ligando, el CD40 no tiene cómo unirse, no tiene cómo mandarle señalización al linfocito B para que active la RAG y se empiecen a producir inmunoglobulinas, ¿cierto? Por acá tenemos la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, un defecto en la tirosinquinasa de Bruton. Entonces no hay señalización tampoco. Desde la inmunoglobulina no hay señalización
Por lo tanto, entonces no hay maduración del linfocito B. Por acá tenemos los defectos. Bueno, estas son inmunodeficiencia combinada, ¿cierto? Que da defectos en los genes activadores de la recombinación, RAC1 y RAC2, tanto en el T como en el B. Entonces no se expresa ni el TCR ni el BCR. Defectos en la cadena gamma de varios receptores de interleuquinas, que eso hacen parte también acá de la inmunodeficiencia combinada grave, deficiencia de receptores de interleuquina. Para la 2, la 4, la 7, la 9 y la 15, y tiene, obviamente, eso afecta a la correcta activación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Deficiencia en la vía de JAK3, que también es necesaria para la activación de los linfocitos T a través de los receptores de interleuquinas. Por acá tenemos una de las que no le hablé mucho, no es muy común, se llama el síndrome de linfocitos desnudos, y es básicamente porque esos linfocitos no expresan el MHC clase 2. Entonces, como no lo expresan en la membrana celular por una mutación, por eso les dicen linfocitos desnudos, pero eso no es muy común. Bueno, esto vamos a adelantar un poco porque eso no es necesario. Bueno, entonces, digamos que hay un grupo de investigación a nivel mundial que son los que más trabajan con inmunodeficiencias primarias, que es esta gente de Jeffrey Model Foundation. Esa gente creó, o digamos que estableció como algunas señales de alarma de inmunodeficiencias, ¿sí? Esas señales de alarma son las que ustedes están viendo ahí, esas 10 señales de alarma, ¿cierto? Por ejemplo, dice que más de 8 nuevas infecciones del oído dentro de un año o con un año, ¿cierto? Más de 2 infecciones de sinusoides o de senos paranasales, pues serias dentro de un año. Más de 2 meses con antibióticos, con poco efecto del antibiótico. Más de 2 neumonías dentro de un año. Falla del niño para ganar peso o crecimiento normalmente, ¿sí? Abscesos en algunos órganos y en la piel, alteraciones en las mucosas, sobre todo, por ejemplo, aftas o abscesos en la mucosa oral o en la piel después de un año, necesidad de antibióticos intravenosos para poder eliminar las infecciones, ¿sí? Una historia de familiar de inmunodeficiencias primarias. Bueno, entonces estos criterios los estableció esta gente para, digamos, que a los clínicos pues les quedara como más claro cómo hacer el diagnóstico, por lo menos cuándo tener alguna alarma sobre qué conducta yo debería tomar. Entonces, si ustedes ven, pues digamos que ya son un poco más específicas que los criterios que veíamos atrás para inmunodeficiencias secundarias, ¿cierto? Estas ya son como un poquito más específicas para inmunodeficiencias, ¿sí? Sobre todo pues del tipo primario, pero son también obviamente muy importantes para uno poder ayudar a orientar el diagnóstico. Bueno, hay algunas características clínicas que son sugestivas de una inmunodeficiencia primaria. Por ejemplo, cuando hay defectos en los anticuerpos. Cuando hay defectos en los anticuerpos es lo que yo les decía ahora. Por lo general son microorganismos encapsulados o bacterias encapsuladas las que tienen mayor efecto, pues, ¿cierto? Mayor cantidad de procesos infecciosos.
También se han visto, por ejemplo, gastroenteritis enterovirales, sepsis por pseudomonas. Bueno, cuando es inmunidad mediada por células, entonces casi todas son del tipo viral, ¿cierto? Del tipo viral, hay algunas infecciones también por hongos, neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿sí? Cuando es deficiencia de fagocitos, entonces hay una característica muy importante cuando hay deficiencia de fagocitos y es la caída del cordón umbilical en los niños. La caída del cordón umbilical más o menos puede ser entre 15, 20 días, incluso puede ser hasta un mes, la caída del cordón umbilical. Pero en los niños que tienen deficiencia en la función de los fagocitos, que son los que se encargan digamos, de coordinar todo este paso de la separación del cordón umbilical, el tiempo puede ser incluso más largo, ¿sí? Puede ser hasta un mes y medio, 2 meses. Entonces, eso es un signo muy típico de la deficiencia de fagocitos. Una pobre reparación también de los diferentes tejidos, ¿sí? Porque obviamente ellos cumplen funciones importantes en mantener los tejidos reparados o sanos, ¿sí? Abscesos de tejidos blandos, cuando hay gingivitis o enfermedades periodontales, ulceraciones de las mucosas, infecciones por microorganismos que se conocen como catalasa positivos, o sea, estafilococo aureus, ¿cierto? Cuando se dan ese tipo de condiciones, uno puede estar pensando en un defecto de la función fagocítica. Y en la deficiencia del complemento, como yo les dije ahora también, lo más recurrente es ver infecciones por Neisseria, ¿sí? Pero también puede haber otro tipo de características clínicas, infecciones por microorganismos biógenos, por microorganismos, sobre todo bacterias encapsuladas, enfermedades autoinmunes. Entonces, estas son como algunas características clínicas que se pueden asociar a las inmunodeficiencias primarias dependiendo del componente que esté afectado. Por eso es importante que ustedes siempre tengan muy, muy, muy claro para poder ir avanzando en el diagnóstico es hacia qué componente le van apuntando dependiendo de el inicio de las infecciones de repetición, de los tipos de microorganismos, de las patologías que se observan asociadas a esa inmunodeficiencia. Eso me permite a mí poder orientar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo necesito, cuando voy a hacer el diagnóstico, yo utilizo todo ese escenario clínico para poder decir, bueno, entonces, ¿cuál componente está afectado? Porque debo definir qué pruebas voy a mandar específicas de cada componente. Entonces, para el diagnóstico hay unas pruebas que se consideran pruebas de primera etapa, que son como las más frecuentes, ¿cierto? O sea, un hemoleucograma con diferencial para usted poder ver el recuento de las diferentes células del sistema inmune, ¿sí? Que se identifiquen muy bien los microorganismos. Entonces, sí hay que mandar cultivos para poder identificar el microorganismo que está causando la infección. Entonces hay que tratar de identificarlo en cultivos de los diferentes tejidos en donde se estén haciendo las infecciones. Se pueden enviar reactantes de fase aguda como la PCR, ¿cierto? O sea, proteína C reactiva para determinar el proceso inflamatorio que se está llevando a cabo. Estudios imagenológicos, es decir, rayos X, TOR, un TAC, una ecografía, todo lo que le permita a uno poder en primera instancia definir que hay un foco infeccioso, ¿cierto? Y por último, el modo de herencia. Entonces, ahí es muy importante hacer un familiograma para ver cuál es, digamos, qué es lo que se está presentando, cuáles son los individuos que están afectados dentro de un núcleo familiar. Entonces, esos son los exámenes de primera etapa. Ya uno con esos exámenes de primera etapa y con la clínica, esto es lo que hemos venido hablando, y con la clínica, pues, puede pensar en qué componente está afectado. Y para eso, entonces, define
de acuerdo a la clínica y a esos primeros exámenes, entonces listo. Entonces yo creo que acá el componente que está afectado es el de la producción de anticuerpos. Si cree que es el de la producción de anticuerpos, entonces puede mandar varios exámenes. Uno es, por ejemplo, una electroforesis de proteínas séricas, sobre todo de inmunoglobulina, que es el examen que yo les decía ahora, que es una electroforesis en la cual usted observa cada una de las fracciones de proteínas que se encuentran en el suero y que los anticuerpos siempre estaban en la fracción gamma, ¿cierto? Cuando uno manda esa electroforesis y hay una disminución de las proteínas de anticuerpos, pues obviamente ahí se va a ver disminuido, ¿cierto? Los resultados se los van a entregar y les van a decir, aquí está disminuido la fracción gamma de la electroforesis de proteínas. Entonces, ahí le puede mostrar a uno de manera inicial que sí, que efectivamente hay una deficiencia de anticuerpos, ¿sí? ¿Se pueden cuantificar anticuerpos? Claro que sí, se pueden cuantificar anticuerpos totales. O sea, usted puede mandar y decir, yo necesito una titulación de anticuerpos totales. Entonces, en el laboratorio le cuantifican cuántos anticuerpos IgM, IgG, IgA, IgD, todos los anticuerpos se los pueden cuantificar, ¿sí? Incluso puede haber anticuerpos específicos, titulación de anticuerpos específicos, y pueden ser específicos contra antígenos que sean timo-dependientes o que sean timo-independientes. ¿Listo? Vayan pensando de una vez para la próxima sesión, dentro de 8 días, que hablemos de este caso, el caso clínico IDP. ¿Cómo hago yo para evaluar la presencia de anticuerpos específicos contra antígenos timo-dependientes y timo-independientes? ¿Qué es lo que yo tengo que mandar para eso? ¿Listo? Puedo hacer recuento de subpoblaciones de linfocitos totales o subpoblaciones de linfocitos B. Es decir, yo puedo, por citometría de flujo, mandar un examen donde diga, vea, hágame el favor y me cuenta o me hace el recuento de linfocitos B de este paciente. Incluso de las subpoblaciones de linfocitos B, si son inmaduros, maduros, ¿sí? Y puedo también mandar a hacer una prueba todavía más especializada, que es mirar si esos linfocitos B proliferan frente a mitógenos y frente a antígenos. O sea, yo le saco los linfocitos B al paciente, se los pongo en un cultivo y le adiciono mitógenos, o sea, sustancias que inducen la mitosis de estos linfocitos B, o sea, la proliferación, y los puedo estimular también con determinados antígenos contra los que yo sé que esos linfocitos B deberían reaccionar, ¿cierto? Entonces, miren que puedo hacer muchas pruebas basadas en anticuerpos. Puedo mirar también la producción de esos anticuerpos in vitro en respuesta a esos estímulos de linfocitos B. No es lo más frecuente, pero eso se puede hacer también. Puedo mirar también si el paciente tiene o produce isohemaglutininas en el suero. Por favor, revisen también para el caso qué son las isohemaglutininas. ¿Listo? Y cómo evalúo yo las isohemaglutininas en el suero. Y puedo también determinar las subclases de inmunoglobulina G, que son 4. Profe, repites, por favor, ¿hizo qué? Isohemaglutinina. ¿No estás viendo la diapositiva? Ahí está copiadito acá abajo. Isohemaglutininas. Gracias. Entonces, todos estos exámenes yo los puedo mandar para mirar o evaluar la producción de anticuerpos. Pero si yo sospecho es de una combinada o de linfocitos T, pues yo puedo mandar por citometría de flujo un recuento de linfocitos totales o de cada uno de los linfocitos. Puedo evaluar la presencia de marcadores de activación celular, o sea, que esos linfocitos T sí tengan la capacidad de activarse, que son todos estos. Estos son marcadores de que los linfocitos se están activando. Puedo también inducir la proliferación de esos linfocitos T por mitógenos y por antígenos, ¿sí? Puedo hacer pruebas de hipersensibilidad retardada, que son estas de acá, de TH. Pruebas de hipersensibilidad retardada, como la PPD. Por favor, también revisen en qué consiste la PPD.
como prueba de hipersensibilidad retardada para dentro de 8 días, para que miremos el caso. Puedo cuantificar inmunoglobulinas séricas, anticuerpos específicos para antígenos, porque aquí estamos hablando de combinada, entonces aquí afecta tanto a los T como a los B. Puedo mirar la expresión de diferentes moléculas que están asociadas con la activación de las células. Entonces mira la expresión del TCR, alfa, beta, gamma, delta. Puedo medir la expresión del HLA clase 1 y clase 2. ¿Sí? Todo eso se puede hacer por citometría de flujo. Todo lo que sea, mirar marcadores o mirar moléculas en la superficie de la célula, o incluso intracelular, se puede hacer con citometría de flujo. Producción de citoquinas, producción de calcio intracelular. Estas son, digamos, algunas pruebas que se hacen para definir si hay una alteración de linfocitos T y de B. Y estas combinadas también involucran a las células NK, por eso están por acá metidas las células NK. Bueno, si estoy pensando en una deficiencia de células fagocíticas, entonces ya puedo hacer, por ejemplo, una explosión respiratoria. Una prueba de explosión respiratoria con una citometría para dihidrorodamina, se llama eso, citometría para dihidrorodamina, que esta es una de las que más se usa, también para que la revisen para la próxima clase. Explosión respiratoria, que es mirar si los neutrófilos hacen explosión respiratoria, los neutrófilos del paciente, o incluso los macrófagos, pero el más usado es el de los neutrófilos, para mirar si ellos hacen explosión respiratoria en el laboratorio. Entonces le tienen que sacar los neutrófilos para hacer la prueba. Y se puede... Hola. Profe, qué pena, es que no entendí cómo así que explosión respiratoria. A los neutrófilos en el laboratorio se les puede inducir para que ellos hagan explosión respiratoria, o sea, para que ellos produzcan ROS en el laboratorio. Y esa producción de ROS, o esa explosión respiratoria, se puede ver y se puede cuantificar en el laboratorio. Se puede ver también por citometría de flujo. Entonces lo que se hace en el laboratorio es sacarle las células al paciente del que estoy sospechando que tiene una deficiencia de células fagocíticas y le hago un estímulo a esos neutrófilos para ver si hacen la explosión respiratoria o la producción de ROS, y eso lo puedo ver en citometría de flujo, porque se colorea digamos, de un color específico, y eso lo puedo ver. Entonces, esa es una prueba que es muy típica para definir si hay deficiencia de células fagocíticas en su función, mirar la explosión respiratoria. Profe, entonces si no hay explosión respiratoria es porque hay deficiencia de los fagocitos. Exactamente. Esa es una deficiencia de células fagocíticas, si no hay explosión respiratoria, que está muy asociada con la enfermedad granulomatosa crónica, que fue la que yo les mencioné ahorita. Y en ellos también se buscan, en las células fagocíticas también se buscan la expresión de integrinas leucocitarias, que las integrinas son moléculas que están en la superficie celular que permiten la interacción con otras moléculas de adhesión celular en el endotelio, para que estas células pasen de circulación al tejido. Entonces, para eso sirven las integrinas leucocitarias. ¿Se acuerdan del rolling? De todo eso que hace el neutrófilo, que primero se va adheriendo al endotelio y va rodando y luego va pasando al tejido. Para eso se necesitan las integrinas. Entonces, si hay una deficiencia de integrinas, o sea, de estas moléculas en la superficie celular, de estas proteínas en la superficie celular, eso lo voy a poder identificar por citometría de flujo. ¿Sí? Muy bien. Perdóname un segundito, acá yo resuelvo. Bueno, entonces, esos son como los más típicos para evaluar las células fagocíticas.
Del complemento hay una prueba que se llama el CH50, que es para definir si el complemento es capaz de lisar glóbulos rojos, ¿sí? Entonces se le saca el suero al paciente y en el que está el complemento, y ese complemento se pone en contacto con anticuerpos que están unidos a glóbulos rojos. Si el complemento está funcionando bien, pues el complemento se debería activar por la vía clásica, en presencia de esos anticuerpos, generar los poros en los glóbulos rojos y causar una hemólisis, ¿cierto? Causar una hemólisis. Esa es la prueba que más se usa, el CH50. Y eso me permite definir a mí, entonces, si el complemento está funcionando bien, por lo menos por la vía clásica. ¿Listo? Las otras pruebas que se usan son la cuantificación de las fracciones C3 y C4 en el plasma de los pacientes. Esas dos fracciones son como las fracciones más abundantes en el complemento. Entonces, se cuantifican, por lo general se hace por quimioluminiscencia, se hace pues en el laboratorio clínico, como se hace la cuantificación, por ejemplo, de glucosa, colesterol y estas cosas. Se puede cuantificar la cantidad de C3 y C4 que puedan tener estos pacientes en el suero. Y eso nos da un indicativo de si tienen niveles normales o si tienen niveles disminuidos en cuanto a cantidad, y CH50 en cuanto a la función. Profe, una pregunta. Sí, dale. Bueno, CH50 mide como la funcionalidad pues, de todo el sistema de complemento. Y ya, por ejemplo, si yo quiero cuantificar por ejemplo, C3 y C4 ya sería otra prueba Exactamente. específica. Ok. Gracias, profe. Sí, esa ya es otra prueba. Que tú puedes hacer las dos, ¿cierto? Tú puedes decir, voy a mirar la función, entonces hago CH50, y voy a mirar la cantidad de C3 y C4, entonces mando al laboratorio el suero del paciente para que me cuantifiquen esos dos componentes, ¿cierto? Que es, digamos, los que más se ven afectados cuando hay una deficiencia de complemento. Bueno, ya las otras que aparecen ahí, deficiencia de inmunidad innata, deficiencia de regulación inmune, respuesta inflamatoria de apoptosis, ya no son pues tan frecuentes, ese tipo de inmunodeficiencias, pero igual también se debe pensar en ellos, ¿cierto? Entonces pueden haber afectaciones en la producción de citoquinas, de receptores para las citoquinas, de producción de quimiosinas, ¿cierto? En la alteración de la regulación inmune, pues entonces, por ejemplo, una deficiencia de las células T reguladoras, de interleuquina 10, del CD25, que es el receptor para interleuquina 10. Entonces, pero esas no son pues como ya las más, no son tan frecuentes. Las más frecuentes, como les dije, son producción de anticuerpos, las combinadas de células fagocíticas y de complemento. Cuando ustedes, de acuerdo a la clínica y de acuerdo a los exámenes de primera etapa, definieron cuál componente seguir, y encontraron ya pues digamos una patología que es la más probable, entonces se tiene que hacer los exámenes de tercera etapa, que es básicamente un diagnóstico molecular. Ya ahí en esos exámenes de tercera etapa lo que queremos hacer es evidenciar las alteraciones genéticas que tienen los pacientes. Entonces se pueden hacer un Western blot para determinar, por ejemplo, los niveles de la expresión, por ejemplo, de una proteína. Entonces, que es una deficiencia de BTK, de la tirosinquinasa de Bruton por agamaglobulinemia. Entonces yo puedo mirar por Western blot si hay producción de la proteína. O puedo hacer secuenciamiento del ADN para buscar exactamente la presencia de la mutación o de la alteración genética, o un cariotipo también para determinar las alteraciones genéticas que se puedan presentar en estas inmunodeficiencias primarias. Entonces, básicamente, esos exámenes de tercera etapa son exámenes que me permiten a mí poder evidenciar las alteraciones genéticas que están asociadas con la inmunodeficiencia que yo, digamos, ya tengo muy estructurada, o que ya tengo muy completa de acuerdo a los exámenes que he hecho hasta ahora, ¿cierto?
Es básicamente eso. Entonces, dependiendo de la patología, pues se escoge el examen. El más frecuente usado pues en este momento es hacer un secuenciamiento de ADN. Eso es porque en realidad no es tan costoso y fácilmente pues se puede identificar la mutación o la alteración genética. Entonces, el secuenciamiento del ADN es, digamos, en este momento el que se prefiere. Secuenciamiento de ADN o también una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, para identificar también esas posibles alteraciones o mutaciones. Con esa también se puede evidenciar un poco las alteraciones o mutaciones. Pero secuenciamiento del ADN es como el que se está usando pues en este momento. Entonces, estos son como los pasos que ustedes deben de tener en cuenta para poder llegar al diagnóstico, ¿cierto? De un SIRA de origen inmunológico y que tiene que ver con una inmunodeficiencia primaria. Y es el ejercicio que vamos a hacer. Es el ejercicio que vamos a hacer dentro de 8 días. Sí, esa es la idea, ¿cierto? Es tratar de llegar hasta acá, ¿sí? De llegar hasta el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria. Entonces vamos a coger un caso clínico y lo vamos a empezar a definir si es un SIRA, si no es un SIRA, si es un SIRA normal, anormal, si es no inmunológico, inmunológico, si es inmunológico, si es secundario o es primario, si es primario, entonces de cuál de estos componentes podría ser, y finalmente entonces cuál de esas inmunodeficiencias primarias que estuvimos viendo ahorita en el cuadrito podría ser como la más acertada, en la que podríamos llegar más fácilmente al diagnóstico. Finalmente, entonces, queda el tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? Perdón. ¿Cómo se hace el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento es complejo, ¿sí? El tratamiento es complejo porque hay que tratarlo desde diferentes ángulos. ¿En qué sentido? Pues hay que prevenir las infecciones, ¿cierto? Entonces hay que dar tratamiento para las infecciones. Muchos de estos pacientes tienen problemas psicológicos, entonces también hay que valorarle pues como toda esa parte psicosocial, ¿cierto? Hay que valorarle también la parte nutricional, porque no porque se piensen que tenga una inmunodeficiencia secundaria, sino que las infecciones a repetición también, ustedes saben que cuando las personas tienen infecciones a repetición, pues no se alimentan tampoco muy bien, ¿cierto? Ustedes mismos lo saben, cuando uno está infectado no come muy bien. Entonces, digamos, hay que hacer valoraciones nutricionales para ver el estado, pues, del paciente. Las terapias, pues las terapias para las infecciones, terapias antibióticas, hay que estar muy pendiente de las complicaciones infecciosas, ¿cierto? Evaluar siempre las funciones hepáticas y renales, ¿sí? Y en algunos casos las profilaxis, que son gamma globulinas, o sea, ponerle anticuerpos, o las vacunas, ¿listo? Importante, entonces, como profilaxis, poner los antibióticos, se pueden poner antimicóticos, todos como profilaxis, ¿cierto? Dice establecer el microorganismo que fue el causante de los procesos infecciosos y ser muy agresivo con el tratamiento, ¿sí? Con el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay que eliminar ese microorganismo como sea. Ustedes saben que normalmente cuando uno está infectado, el sistema inmunológico más un tratamiento es suficiente para que uno resuelva el proceso, ¿cierto? O sea, normalmente uno se infecta y el sistema inmunológico le ayuda a terminar de eliminar microorganismos que hayan quedado por ahí o que queden por ahí después del tratamiento, ¿cierto? Pero si usted tiene un sistema inmunológico alterado, pues básicamente tiene que ser muy agresivo con el tratamiento antibiótico o antiviral, ¿cierto? Bueno, se pueden pensar en antibióticos profilácticos cuando se van a hacer procedimientos quirúrgicos y dentales, ¿cierto? Por lo general deben de ser ciclos cortos y antibióticos de amplio espectro.
Ya, digamos, esto es como, digamos, la terapia convencional, ¿cierto? O sea, que es el manejo de las infecciones, las dificultades psicosociales, la valoración nutricional, las terapias profilácticas, ¿cierto? Eso es como, digamos, la terapia convencional para estos pacientes. Pero hay una terapia que puede ser más específica, que es ya para definir, o de acuerdo, pues, como a cada inmunodeficiencia primaria, es decir, bueno, y entonces, ¿cómo voy a tratar esa inmunodeficiencia primaria? Entonces, si es una deficiencia, por ejemplo, de anticuerpos, lo más recomendado, entonces, es dar gamaglobulinas humanas endovenosas. ¿Listo? Si es una deficiencia de alguna citoquina, pues se le da la citoquina. Si se necesita alguna enzima, porque no tenga la enzima, por ejemplo, una adenosíndeaminasa, entonces se le da la enzima. O sea, todas esas son consideradas como terapias de reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que lo que al paciente le falte, yo se lo doy, ¿cierto? Si el paciente no produce anticuerpos, yo se los pongo. Si el paciente no produce una citoquina, una proteína, una quimiosina, yo se las pongo. ¿Listo? Y muchas de esas proteínas pues ya son fabricadas y producidas de manera recombinante. Entonces, digamos que por ese lado no hay mucho problema. Entonces puedo dar enzimas, proteínas, de todo, ¿cierto? Pero también puede ser de reemplazo, pero también puede haber reconstitución inmunológica. O sea, ya es ir a, digamos, a métodos un poco más exigentes, como un trasplante de médula ósea, ¿cierto? O un trasplante de células madre hematopoyéticas o células de cordón umbilical, o, bueno, el trasplante de médula ósea y trasplante de células madre hematopoyéticas es tratando de, digamos, de poblar esos tejidos con células que no tengan alteración genética, ¿cierto? Porque recuerden que aquí estamos hablando de células con alteraciones genéticas. Entonces tenemos que reemplazar todas esas células que están alteradas por células sanas. Entonces el trasplante de médula ósea incluso es uno de los tratamientos que está en este momento pues como de elección para muchas de las inmunodeficiencias primarias. La idea es poder reemplazar esas células que no están cumpliendo una función adecuada, reemplazarla con otras células que sí lo hagan. Y eso garantiza, pues, muchas veces que las personas puedan tener una vida digna. Bueno, y lo otro es la terapia génica. La terapia génica es básicamente introducir los genes que hacen falta o introducir los genes que están alterados o arreglar los genes o reparar los genes que están alterados. Esa es la terapia, digamos, que en este momento está en estudio y que obviamente servirá dentro de algunos años para curar o para tratar por lo menos algunas de estas inmunodeficiencias y para algunos pues ya se hace, pero digamos que todavía está mucho en desarrollo, que es reemplazar o hacer un tratamiento con modificación genética, es decir, introducir los genes que están alterados de manera, introducir el gen normal para reemplazar esos genes que están alterados. Eso es modificación genética y eso, pues eso apenas está desarrollando, tiene muy buenas perspectivas, pero todavía le falta desarrollo. En este momento lo que más se usa es el trasplante de médula ósea para el tratamiento de las inmunodeficiencias primarias. Bueno, jóvenes, entonces eso era lo que tenía para contarles hoy. Recuerden que la idea entonces es que dentro de 8 días podamos hacer una discusión de un caso de una inmunodeficiencia primaria, que ustedes lo tomen desde el establecer si es un SIRA inmunológico, perdón, si es un SIRA o no. Si es un SIRA, entonces si es inmunológico o no inmunológico, luego definir si es secundario o primario, y si es primario, cómo llegamos hasta acá y cómo le podemos hacer el tratamiento a ese paciente. Entonces, ahorita en la tarde yo les voy a enviar el caso clínico para que lo tengan. Y hay unas preguntas en el caso clínico que no es pues para que las resuelvan al pie de la letra, pero es como son preguntas de guía, obviamente, para saber cómo vamos a hacer la discusión ese día y qué es en lo que ustedes se tienen que concentrar. Entonces, esto era lo que traía para hoy. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, pues me la pueden decir.
Hola, no hay nadie, entonces bueno, me dejaron. No, profe, el tema Profe, yo creo que quedó claro. estuvo muy claro.